Bendiciones, estimados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tema de reflexión sobre lo que es la apologética católica. En esta oportunidad vamos a reflexionar un tema muy especial sobre el papel del sacerdote desde el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de comparar cómo Dios en el Antiguo Testamento nos dejó una misión. Claro, sabemos que los sacerdotes han existido desde siempre. Dios quiso que hubieran sacerdotes, que hubieran profetas y que también después hubieran reyes para que ellos realizaran el trabajo, la labor de legislar, de pastorear y también de sanar, es decir, el papel como del médico, o sea, el doctor. Para sustentar este tema en bases bíblicas, vamos a basarnos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en los versículos 11 en adelante, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, para que nosotros podamos comparar y nos demos cuenta que desde el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, ¿verdad? El libro de la ley en especial es el Levítico, porque Dios dispuso que de la tribu de Leví salieran los sacerdotes. Solamente de la tribu de Leví podía sacar sacerdotes para el servicio de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 17 de Lucas, versos del 11 en adelante. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, aquí vamos a comenzar como punto de partida. Los leprosos eran personas que eran contaminados a través de una llaga, una especie de llaga que, dependiendo el color de la llaga, es decir, la gravedad, el sacerdote era el encargado de dictaminar si a esa persona se le aislaba completamente en un tiempo indefinido o por unos días. Y él era el encargado de estar revisando esas llagas. Si las llagas iban mejorando, no iba carcomiendo la piel, destruyendo la piel, el doctor, en este caso era el sacerdote, iba a dictaminar y decidir si esa persona ya podía entrar de nuevo en la sociedad. Es decir, salir del lugar, de la casa, o un lugar alejado, un lugar aislado, ¿verdad? Donde se encontraban solamente personas de esta enfermedad. Si el sacerdote decía: ya
puede integrarse a la comunidad, ya puede integrarse al trabajo. Entonces lo hacía. De otra manera, no. Era imposible que fuera. Comienzo ahí para que nos demos cuenta que como Iglesia Católica nunca tratamos de querer mentirles, equivocarles o engañarles. Voy a leer nada más, por honor al tiempo, algunos versículos. Por ejemplo, usted en su casa puede leer todo el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico. Pero yo voy a leer ahorita, en este momento, solamente el capítulo 13, versos 30. Y luego otro versículo. Dice así: el sacerdote examinará la llaga, y si ésta parece hundida en la piel, es decir, iba carcomiendo, iba destruyendo la piel, y si hay en ella pelo amarillento y más ralo, el sacerdote lo declarará impuro. Escuche bien esto. Es tiña, o sea, lepra en la cabeza o de la barbilla. Pero si el sacerdote ve que la llaga no parece hundida en la piel y no hay en ella pelo amarillo, incluirá la persona por 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará el mal, y si no se ha extendido la tiña y no hay pelo amarillento, ni la llaga parece más hundida que la piel, aquella persona se afeitará menos en el lugar de la tiña, y el sacerdote la recluirá otra vez por 7 días. Al 7º día la examinará, y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, la declarará pura. Vea, el papel del sacerdote en la Sagrada Escritura, estimado hermano, siempre Dios lo ha utilizado para, en este caso, en esta ocasión, en el Antiguo Testamento, para que sirviera como un médico, como un doctor. Claro, en el Nuevo Testamento la lepra ya no simbolizaba solamente la llaga, sino que también el pecado. La gente creía que esa llaga era consecuencia del pecado, de la maldad, de la desobediencia hacia Dios, del irrespeto hacia nuestro Señor. Y por eso era fruto de la desobediencia. Caía enfermo y la gente lo menospreciaba, ¿verdad? Lo menospreciaba. Por eso que lo aislaba, porque también era pasadiza, ¿verdad? O sea, era contagiosa, se contaminaba a las demás personas. Pero imaginémonos la exclusión que gracias a esa lepra, o también hoy en día gracias al pecado, se nos excluye. Por ejemplo, hoy en este tiempo la lepra, de los pecados más graves o más visibles para la sociedad, por eso más criticados, pudiéramos decir. Ustedes han escuchado que hablan bien de una prostituta, por ejemplo. ¿Verdad que no? La prostituta es, por eso, ellas mismas se excluyen de la sociedad. La gente misma no trata de relacionarse con ellas, ni de hablar tan siquiera. No, Dios guarde. Esas mujeres son de mala vida. Esas mujeres son quitamaridos. Esas mujeres son destruidoras de matrimonios. Destruyen hogares. La drogadicción. Por eso es que la sociedad hoy en día, ¿cómo ha excluido la juventud? La juventud ha perdido la dignidad de joven, la dignidad de lo que podemos nosotros obtener a través de la juventud, aprender a través de la juventud, o hacer que los jóvenes entren y realicen trabajos que los adultos, que los ancianos no podemos realizar. Pero
como ya está ese virus, ya está esa noticia, ya está esa mancha de virus, de germen sobre de ellos, y cuando uno habla de los jóvenes, solamente es como hablar, nos transporta a la maldad, al robo, hermano, a la muerte, pandillas, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de enfermedades que son terminales. Terminales en el sentido que si nosotros no hacemos, no evangelizamos, no motivamos, no animamos o aconsejamos a los jóvenes, esas enfermedades, esos virus, los van a destruir, los van a matar y los van a llevar a la muerte, no solo física, sino a la más grave, que es la muerte espiritual, es decir, alejada de Dios para toda la eternidad. En el capítulo 14, voy a leer siempre todavía un versículo del capítulo 13, el verso 45. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro, y todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Prácticamente cuando hablamos de eso y lo comparamos hoy en día, no nos queda de otra de utilizar el ejemplo del COVID. ¿Cuánta gente está excluida? ¿Cuánta gente está aislada de la sociedad? Aislada incluso de la familia. Incluso si es matrimonio, ni el esposo tiene que estar junto con esposa, ni la esposa con esposo, porque el contagio, el miedo a que se siga propagando la enfermedad. Y la única forma de cortar es excluyendo a esas personas enfermas. Algo así era la enfermedad de la lepra en el Antiguo Testamento que estamos leyendo. Aún más adelante nos va a decir que no solamente iba a llevar la ropa desabotonada, en el tiempo no había botones, ¿verdad? Pero rasgada, dice, es decir, como rota, sucio, tapado hasta el bigote, y dicen que también llevaba una campanita en la calle cuando encontraba gente y la tocaba, como quien dice: soy impuro, 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 como quien dice: no se acerquen a mí, no me vayan a tocar, apártense, no los quiero contagiar, no los quiero contaminar. Hermano, qué feo, ¿verdad? Qué duro cómo era la situación en aquel tiempo. Vamos al capítulo 14, verso 1 al 4 vamos a leer. Yahvé habló a Moisés. Moisés era el representante de Dios ante el pueblo, ¿verdad? Y por eso vamos a creerle a Moisés, porque Dios le mandó decir estas palabras a él. Esta es la ley para el día de la purificación del leproso. Oye lo que le dijo Dios a Moisés. Cuando lo vean el sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para él que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y lo mojará, incluso el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que ha sido purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo
se bañará en agua y quedará puro, y luego volverá al campamento. Pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda, es decir, de su casa todavía. Y en el día séptimo, cuando se afeitara todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas, es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una oveja de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará a las personas que se purifica junto a todas esas cosas a la entrada de la tienda de la cita delante de Yahvé. Palabra de Dios. No continúo porque todo lo va a decir prácticamente de lo mismo. Lo mismo va a ir hablando. El papel que queremos resaltar es, hermano, si Dios quiso que a través de los sacerdotes, Él quiso utilizar, valerse de los sacerdotes, como también en otras oportunidades de los profetas, más adelante de los reyes, ¿por qué nosotros en el Nuevo Testamento o en la actualidad vamos a negar el papel fundamental que siempre jugaron los sacerdotes desde el tiempo de Moisés? Entonces podrá decir, pero hermano Marvin, es que la cuestión ahorita también de nosotros es que no entendemos que por qué los sacerdotes mataron a Jesús. En realidad queremos decirte, hermanos, en la viña del Señor, en la obra de Dios, siempre van a existir hombres buenos y hombres malos. Así como han habido profetas buenos, han habido profetas malos. No me van a dejar mentir. Así como han habido reyes buenos, han habido reyes malos. Por lo tanto, no podemos nosotros ser o generalizar la situación simple y sencillamente porque yo no simpatizo con los sacerdotes, ¿verdad? O no simpatizo con la Iglesia Católica. Si usted no simpatiza con la Iglesia Católica, pues no es mi problema. El problema es acá que nosotros debemos de obedecer, como dicen los hermanos separados, ¿verdad? Lo que dice la Sagrada Escritura. Pues la Sagrada Escritura está diciendo de que fue Dios quien eligió a los sacerdotes para que dictaminaran la libertad, la sanidad, la purificación. Y ellos también ofrecían los sacrificios por aquel hermano, por aquella hermana enferma de la lepra. Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el evangelio que leemos ahora, San Lucas, capítulo 17, nos está hablando que iban 10 leprosos. 10 leprosos buscando un milagro, buscando la sanidad. Y a lo mejor alguien le dice, por ahí viene Jesús, un tal Jesús que hace milagros, que ha sanado a tantos enfermos. Ellos comenzaron a gritar, Jesús, Maestro. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, ten compasión de nosotros. Escuche bien, ten compasión de nosotros, puesto que ellos sabían que no podían acercarse muy cerca para no contaminar al Maestro. Sin embargo, porque realmente, pues, ¿verdad? No sabían que Jesús era el dueño de la vida, que Jesús era Dios y que Jesús no le importaba, no le interesaba, hermano, que lo tocaran y que fuera contaminado. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Jesús nos muestra también la gratitud, la generosidad, la empatía. Y comienza diciendo esto. Jesús nada más le respondió, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y lleven consigo, lleven con ustedes lo prescrito por la ley de Moisés. ¿Qué es lo que acabamos de leer de la ley de Moisés? Que tenían que llevar 2 tórtolas o 2 pichones, 2 corderos,
Sacrificaban uno y el otro lo utilizaban mojándolo con la sangre del que había sacrificado, lo rociaban el cuerpo del enfermo, del contaminado o contagiado de la lepra. Jesús, fíjate hermano católico, y si no eres católico pues también presta atención. Si Jesús que era Dios, manda a estos hombres a que se presenten ante los sacerdotes para que se obedeciera, para que se cumpliera y se respetara lo que Dios mismo, es decir, su Padre, había decidido que realizaran, que hicieran, que cumplieran esos requisitos en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que Él no había venido a abolir, a destruir la ley, sino a darle su cumplimiento a cabalidad. Y dentro de ese cumplimiento a cabalidad, Jesús no viene a abolir, a quitar, a destruir, a desaparecer el sacerdocio, sino que le da la validez, el valor que el mismo Dios Padre había dado, había mandado. Por lo tanto, no podemos nosotros oponerlos a una realidad, a una acción en la que Dios es quien decide y determina las cosas, y no nosotros. Aquí hoy muchos quieren llevársela de sábelo todo, de juez, actuar, saber más que Dios mismo. No podemos nosotros hacer esa acción. Y Jesús lo que quería era ver también la humildad y la obediencia de aquellos hombres, hasta el grado que ellos van, obedecen. Y cuando empiezan a caminar, en ese proceso de perseverancia, de obediencia ante la palabra de nuestro Señor, quedan sanos. Y al verse sanos, solamente uno de los 10 regresa agradecido ante nuestro Señor Jesucristo, a darle gracias. Y para acabar de ajustar, era un samaritano. Era alguien que Jesús le llama extranjero, porque los samaritanos, como sabemos ya, no eran ni amigos tan siquiera, mucho menos hermanos, no se llevaban, no se relacionaban con los judíos. Pero date cuenta que el agradecimiento a Dios por la sanidad, por la limpieza, por la purificación de su cuerpo, este hombre deja a un lado la rivalidad, la división, y llega a los pies de Jesús a agradecerle. Y eso conlleva a que Jesús le regale también la salvación. Y le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Otras traducciones va a decir: tu fe te ha sanado y ha salvado. Puesto que a través de la sanidad también lo acompañaba la salvación. Y no puede haber salvación sin sanidad o viceversa. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, queremos también recibir la sanidad de nuestro Señor en nuestro cuerpo y en nuestra alma, de nuestras enfermedades espirituales o enfermedades físicas, corporales, también vayamos, acudamos a los sacerdotes, puesto que ellos han sido puestos por Dios. Y a través de ellos Dios quiere darnos también la sanidad espiritual. Cuando hay arrepentimiento de nuestros pecados, cuando hay dolor de los pecados, cuando hay confesión de los pecados, arrepentido de corazón, Dios, que conoce la intención del interior del hombre, le regala la sanidad y le regala también la salvación. Estimado hermano, un tema muy bello, muy precioso, en el que nosotros ahondemos, profundicemos, leamos el capítulo 17 de San Lucas. Leamos, hermano, el versículo 11 en adelante. Leamos el libro de Levítico, capítulo 13, todo el capítulo 13 y capítulo 14, y te darás cuenta cómo Dios nuestro Señor habla en bien de los sacerdotes. Los sacerdotes buenos
Cuidémoslos. Los sacerdotes que Dios ha elegido para el bien de nuestra salvación, para el bien de nuestra alma, estimémoslos. Oremos por ellos. No los condenemos. No los critiquemos. Tratemos de orar para que Dios siempre nos dé hombres santos, ¿verdad? Y los hombres que no son tan santos, pues que Dios los santifique o que Dios haga su voluntad en ellos para que la iglesia de Cristo siga caminando hacia adelante. Estimados hermanos en Cristo, bendiciones para cada uno de ustedes. Tu amigo y servidor Marvin Corado les ha acompañado en un nuevo tema de formación. Hasta la próxima.